Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hoy día abordaremos un tema llamado el carbono 14, que es un gran amigo de los creacionistas. El carbono 14, que en un momento se pensó que podía confirmar que los fósiles tenían millones de años, hoy día es exactamente lo contrario. Vamos a ver con todo detalle este tema. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Sirve para medir edades de fósiles? ¿Se puede confiar? Vamos a tener todas estas respuestas. Fue descubierto en 1949 por el doctor Willard Libby, quien recibió el premio Nobel en 1960, ahí está la medalla, por este hecho. El doctor Libby entendió que en la alta atmósfera había un proceso que los rayos cósmicos golpeaban el nitrógeno 14, le desprendían un protón, se adicionaba un neutrón y quedaba transformado en carbono 14. Y esto se mezclaba después, con el oxígeno para producir CO2. Y ese CO2 posteriormente era comido, entre comillas, por las plantas cuando ya bajaba a nivel de la superficie, que es lo que se conoce como la fotosíntesis. Vamos a explicar más en detalle esto más adelante. Por lo tanto, tenemos dos isótopos más que no se hablan normalmente, que es el carbono 14 y el carbono 13. Y el carbono 12 es el natural, por cierto. Bueno, el carbono entonces 14, al ir cayendo, también toma las plantas, los seres humanos al respirar, los animales al comer esas plantas que han absorbido el CO2, y todo comienza a estar lleno de carbono 14 en todo alrededor del mundo. ¿Ya? Cuando digo lleno no significa que hay gran cantidad, significa que todo recibe una pequeña proporción, porque en realidad es bastante pequeñas las cantidades, pero totalmente medibles. De la fotosíntesis, como decía, tiene una gran gracia. La planta toma el sol, agua y justamente el CO2 y los mezcla y hace de esto un resultado de azúcar, que es alimento, justamente lo que nosotros comemos y los animales también, y oxígeno, nos regala oxígeno a la atmósfera para mantener la atmósfera permanentemente con un 21% de oxígeno. Pero no solamente las plantas de terrestres, de la superficie de la Tierra, también las plantas que están en el mar tienen una gran proporción de ese trabajo de fotosíntesis y de entrega de oxígeno. Hacen un tremendo trabajo las plantas que están en el mar, las algas me refiero, por cierto. Entonces, esta imagen nos muestra muy claro cómo está todo impregnado de carbono 14. Y cuando el animal come, vean ustedes cómo se ilumina también con carbono 14. Es decir, impregna sus huesos, impregna todo su ser con carbono 14 en pequeñas proporciones, vuelvo a repetir. Este reloj ahora tenemos algo muy especial, porque el carbono 14 es radioactivo, es decir, de a poco con el tiempo se va degradando, va perdiendo su condición de carbono 14 y vuelve a ser nitrógeno 14. Por lo tanto, como se va degradando, se va perdiendo en los huesos, en nuestro cuerpo. Pero como seguimos respirando, seguimos comiendo, se vuelve a reemplazar. Entonces tenemos siempre un nivel constante de carbono 14 mientras estemos vivos. Y eso vale para todos los seres humanos, para todos los seres que respiramos, también a los animales. Ahora, cuando morimos, ¿qué pasa con los procesos? No comemos más, no respiramos más. Por lo tanto, dejamos de absorber carbono 14 de cualquier forma, pero se sigue degradando. Y ahí está justamente la gracia, que a través de la medición de lo que queda en nuestros huesos, lo que queda en la madera, lo que queda en lo que contiene carbono, de carbono 14, puede saberse hace cuánto tiempo atrás murió, hace cuánto tiempo atrás fue destruido ese árbol y perdió la vida. ¿Por qué? Porque tenemos unas tablas de degradación. Sabemos cómo el carbono 14 se va ahora degradando, porque ya no hay más aporte, por lo tanto solamente es degradación. Y sabemos que la vida media del carbono 14 son 5.730 años. La vida media significa cuando está la mitad del carbono 14 que hubo al comienzo, va quedando solamente la mitad. Eso es una vida media. Y 10 vidas medias son 57.300 años. Eso es ya cuando topa casi al fondo la curva y prácticamente no queda nada de carbono 14, con 10 vidas medias. Es decir, cualquier objeto con carbón que nosotros tomemos y analicemos,
y tenga carbono 14, nos está diciendo que que debe tener por menos de 57.000 años, porque no se ha llegado al momento que tenga cero todavía. Algunos lo extienden hasta 100.000 años, pero da lo mismo. Lo importante es que cualquier cosa que tenga carbono 14 tiene menos de 57.000 años. Y eso es tremendamente importante. El carbono 14, transformándose en nitrógeno 14, de vuelta cuando se vuelve a degradar por simplemente el proceso radioactivo habitual. Y podemos también ver un ejemplo muy interesante de cómo esto se ejemplariza en una persona que muere. Ahí está la persona que acaba de morir, 0 años. Su concentración de carbono 14 es igual al ambiente del momento, idéntico, porque acaba de morir. Pero a los 5.730 años solamente le queda la mitad de la concentración original. Y cuando ya pasan 57.300 años, o sea, 10 vidas medias, se ha eliminado el 99,9% del carbono 14 que alguna vez tuvo. Por eso que se puede medir la edad. Es decir, ahí tenemos otro caso de un hueso que mientras está lleno de carbono 14, se sabe que tiene una edad bastante de muerto, muy poco tiempo. Pero a medida que va perdiendo, puede que llegue el momento a cero. Pero que llegue a cero no significa que es infinito. Significa ya simplemente pasó de los 57.000 años. Nada más. Pero eso, como digo, no sería ninguna indicación de millones de años. Para nada. Ahora, busquemos unas respuestas que son un poco más complicadas. Existe un equilibrio, el cual no se ha alcanzado todavía. En el equilibrio que el carbono 14, pensemos que se está produciendo arriba de la atmósfera y va cayendo de a poco. Este mundo, que es joven, se ha ido llenando de a poquitito de carbono 14, como en el vaso que tenemos en la mano izquierda. Todavía se está llenando. No ha llegado y se está perdiendo porque se está todavía degradando. Pero no ha llenado todavía completamente la copa. Y eso no hemos llegado a ese equilibrio aún. Es decir, que estamos todavía en crecimiento. Es decir, si miramos hacia atrás, vemos que el incremento que ha habido de aumento de carbono 14 en nuestra atmósfera durante los años. Ahora, este incremento muestra algo, nos impide hacer cálculos lineales hacia atrás. Porque si antes hubo menos, significa que aparentemente era más antiguo lo que se mide de ahí. Y ese es el problema que se produce habitualmente. ¿Qué problemas hay entonces? ¿Cómo podemos rebobinar esto? Como dice, recalcular, hacer un poquito de correcciones. A través justamente de la dendrocronología, es decir, midiendo el carbono 14 que hay dentro de los anillos de los árboles, que más o menos se sabe la edad de ese árbol por los anillos. Se puede ver también cuánto carbono 14 tenía en cada época. Y eso, por lo tanto, podría meterse en la ecuación y hacer unas correcciones del carbono 14 de otras épocas, porque ese árbol está todavía vivo. Y también, esto se ha hecho de forma efectiva, las semillas que se han encontrado de Egipto, que con más de 2.000 años de antigüedad, en las tumbas de los faraones que se les guardaban las semillas negras, estas las black seed, se les guardaban para su vida futura, en fin, y creencias de ellos, y a ellas se les ha podido también medir la cantidad de carbono 14 que tiene, lo cual le ha dado otra pequeña corrección a todo esto. Se hizo un estudio por el doctor Robert Whitelaw, usando las fechas publicadas de 15.000 fósiles, y habiéndose ajustado ella, él las agrupó en bloques de 500 años y determinó que en el año del diluvio justamente hubo una dramática caída. Hace más o menos 5.000 años atrás, en todas partes del mundo decayó la cantidad de carbono 14, como podemos ver ahí, perdón, de carbono. Y podemos ver ahí cómo está esa bajada. Es una curva muy interesante que por cierto que hay que estudiarla con más detalle, pero eso es lo que determinó el doctor Robert Whitelaw. Ahora, una cosa curiosa. Las plantas hacen discriminación contra el carbono 14. Esta planta en específico, cuando descubre que
está comiendo comiendo entre comillas, carbono 14 para su fotosíntesis, la rechaza y selecciona solamente el carbono 12. Por lo tanto, esas plantas cuando mueren parecen más antiguas de lo que realmente eran al morir, que es una distorsión de lo que estamos hablando. Ahora, una cosa también que se ha encontrado maravillosa y que se ha encontrado en los diamantes, carbono 14. Se supone que los diamantes se le asignan 1.600 millones de años, que fueron creados, se crearon bajo la Tierra hace 1.600 millones de años, pero tienen carbono 14. Por lo tanto, eso nos está indicando que esos diamantes no pueden tener más de 57.300 años. Entonces hay una gran contradicción entre los 1.600 millones de años que dice la ciencia evolucionista y lo que dice la medición del carbono 14. Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto? Bueno, estos diamantes no se han creado en la superficie como para haber recibido de la atmósfera el carbono 14. Estos la recibieron allá abajo, posiblemente a 600 metros de profundidad de la Tierra y tal vez más profundo, y salen por pipas. Los diamantes salen por unas pipas volcánicas y se encuentran después aquí arriba. Pero si tienen carbono 14, su creación no puede haber sido más allá de 57.000 años, completamente consistente con miles de años. ¿Qué dice esto? Tal vez está diciendo de que la Tierra no tiene tanta edad, pero es un tema que es diferente, que no lo quiero desarrollar en este momento. Lo importante es que se han descubierto presencia de carbono 14 en por lo menos 12 minas africanas, que ahí está la lista. En todos estos países se han encontrado diamantes con carbono 14. Más todavía, la mayoría de los diamantes tienen carbono 14. Y ese es el promedio que se ha encontrado, 0,09 más menos 0,025 percentage of modern carbon. PMC significa eso. Y esto está indicando de que coincide en todas partes la misma medición, no es un error. Las minas de carbón es la misma situación. El petróleo es la misma situación. El gas natural es la misma situación. Todo tiene carbono 14. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una mina que se llama Crinium en Australia, que se le ha medido su carbono 14 y tiene claramente una medición completamente identificable de carbono 14. Se ha hecho también una búsqueda de las minas de carbón en Estados Unidos y ahí hay una lista de diferentes minas en diferentes estados y todas ellas tienen contenido carbono 14 trayendo un promedio de 0,247 más o menos 0,025 percentage of modern carbon, porcentaje de carbón moderno. Una cosa muy interesante que también se descubrió fue una amonite. Este fósil que se le atribuye a diferentes profundidades dentro de la escala geológica y se supone que tiene millones de años. Algunos pueden decir 120 millones de años, otros pueden decir 500 millones de años, depende de dónde se encuentre. Pero este específico fue descrito como que tenía 112 millones de años. Y este amonite, lo interesante es que se vio pegado a un pedazo de madera. Y al pedazo de madera se le pudo descubrir y medir su carbono 14. Y sucede que el carbono 14 que tenía esa madera específicamente era totalmente consistente con menos de 57.000 años. Si están pegados juntos, están fundidos juntos, obviamente ambos estuvieron en vida o en una situación donde quedaron de esa condición en el mismo momento. Por lo tanto, no puede tener una diferencia de millones de años algo con una madera de algunos miles de años. Lo cual está hablando algo bien interesante. Esto se descubrió en Redding, en California. Otros elementos que mantienen carbón y carbono 14 son elementos como, por ejemplo, el mármol y el grafito del precámbrico, la piedra caliza y la madera del Paleozoico. También se han encontrado carbono 14 en huesos de dinosaurio, en el Mesozoico. Todas estas muestras tienen carbono 14, mostrando que no son más de 57.000 años su edad. Y esto, desde luego, sorprende, porque se supone que son profundas y tienen 100, 200, 300 millones de años según la escala evolucionista. Ahora, siempre se pregunta la gente, ¿por qué
estamos hablando de 57.000 años, no estamos hablando de 6.000 años o 4.500 años desde que fue el diluvio. Y debo hacer una serie de explicaciones. Se deben hacer correcciones, porque hay varias cosas que han alterado todo esto. Primero que nada, los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos en el pasado tenían mucho menos penetración en la Tierra. ¿Por qué? Porque lo que nos protege a nosotros en la Tierra de los rayos cósmicos es el campo magnético. Y se sabe hoy día perfectamente bien que el campo magnético va disminuyendo un 5% cada 100 años. Por lo tanto, antes, hace 2.000, 4.000, 5.000, 6.000 años atrás, el campo magnético era mucho más fuerte, por lo tanto no permitía la entrada de los rayos cósmicos, o permitía mucho menos, por lo tanto se formaba menos carbono 14, por lo tanto había menos carbono 14 en los animales y en las plantas. Segundo, el volcanismo del diluvio produjo gran cantidad de CO2, porque eso produce los volcanes. Tercero, pruebas nucleares en los años 1950, 1960, que eran abiertas a la atmósfera, produjo carbono 14, que se diseminó en la atmósfera. Tercero, cuarto, diluvios universales, que se produjo el diluvio universal al quitar toda la vegetación de la Tierra y después repoblarse, produjo una gran alteración de los equilibrios. La revolución industrial del siglo XIX, donde se empezaron a ocupar todos estos combustibles fósiles, gran alteración también. Así que todo esto ha ido alterando la medición del carbono 14. Y el carbono 14 hoy día está aumentando, tal como mostré esa tabla que va aumentando, así va haciendo parecer las cosas antiguas como que han muerto como mucho más antiguos, miles de años antes. Pero no es así. Debe adaptarse, debe calcularse al revés, o sea, hacer un ajuste para llegar más o menos 55.000 años a los 4.500 años. O sea, completamente consistente con el diluvio. Ahí tenemos el efecto de las bombas atómicas. Las bombas atómicas que subieron así, como esa curva como se ve allí, la cantidad de carbono 14 que se metió a la atmósfera de repente. Un efecto se tiene que tener en cuenta. Ahora, hay mediciones que se han tomado en moluscos vivos y se ha creído que tienen ya 2.300 años muertos, porque hay alteraciones. Definitivamente hay cosas que no coinciden exactamente. Hay un caso, esto ha sido publicado en revistas oficiales, en revistas Science especialmente. Hubo conchas de caracoles que estaban vivos y mostraban que habían muerto hace 27.000 años. O hay huesos del tigre de colmillos de sable de la brea, que supuestamente tenía 100 millones de años y se dio fecha de 28.000 años. Una foca recién muerta, que es otro ejemplo publicado en el Diario Antártico, donde había recién se le había dado muerte, mostraba como que había muerto hace 1.300 años. O sea, alteraciones de estas mediciones que estamos hablando. Ahora, no solamente tenemos el carbono 14, hoy día tenemos también muchos testimonios que nos están mostrando de que hay dinosaurios que tienen tejidos biológicos vigentes, no vivos por cierto, pero que no están destruidos. Y eso abre un tremendo capítulo, que yo lo pongo en paralelo con el carbono 14, porque encuentro que este material biológico que se ha descubierto tiene una tremenda importancia. Y les cuento un poco más. El doctor Brian Sykes, que es biólogo molecular de Oxford, él admitió a la revista Nature que la velocidad en que el ADN se destruye en un laboratorio, ninguna muestra de ADN podría permanecer más allá de 10.000 años. O sea, él pone 10.000 años como el máximo de lo que puede permanecer el ADN o una muestra biológica. Es como que si ustedes pusieran carne, un pollo, qué sé yo, no en el refrigerador, sino que al aire libre. ¿Qué le pasaría? A la semana, a las 2 semanas, estaría completamente descompuesto. Se destruye el material biológico. Eso es lo que sucede también con el ADN, es lo que sucede con todos los materiales biológicos, porque así es, así sucede. Bueno, el punto es el siguiente. La doctora Mary Schweitzer, que es una paleontóloga que trabaja aquí en los Estados Unidos, ella descubrió un material que absolutamente le sorprendió. La doctora Schweitzer descubrió y publicó
el descubrimiento de material biológico en Tyrannosaurus rex. Y publicó esto en la revista Science el año 2005. Y hizo varias publicaciones realmente, no solamente una. Pero ¿qué fue descubriendo? Todo esto partió cuando ella estaba sacando un Tyrannosaurus rex de Hell Creek en Montana, aquí en Estados Unidos, y de repente se encontraron de que era muy pesada la pieza, un fémur. Era tan pesado este hueso que no lo podían llevar de una pieza. Y tuvieron que cortarlo por dos con una motosierra. Y cuando lo cortaron en dos, como se ve allí el corte, salió un olor nauseabundo. Un olor que no podían entender a qué se debía. Y porque se supone que estaba un tiranosaurio rex de 68 millones de años, todo su material biológico está muerto, está seco, es pura tierra, pura arena, no hay ya nada que no sea mineralizado. Sin embargo, aquí había olor propio de un tejido. Y lo llevaron al laboratorio y empezaron a descubrir que dentro de esa médula había vasos sanguíneos, había glóbulos rojos, o por lo menos hematíes, había material que indicaba que había material vivo allí. Y ese material vivo comenzó a confirmarse uno por uno, por uno, por uno. Y llegó a tal punto de que esto fue publicado. Y hubo una tremenda reacción contra ella. Porque ella, siendo evolucionista, fue atacada. Y fue entrevistada por el programa 60 Minutes, aquí en Estados Unidos. Y este programa es muy interesante ver el video, porque a ella le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que descubrió? Bueno, yo dice, yo disolví el hueso en químico para sacar todo el material y quedó un material elástico, pero esto no debía sucederse, eso no debería haber nada. Y ese material elástico lo muestra ya cómo está elástico. Dice, esto sería un hueso moderno, el que me produce esto, pero no un hueso de 68 millones de años. Entonces se produce toda esta conversación con la periodista y llega un momento que le dice, bueno, ¿y qué hizo con eso? Sí, pues, ¿qué hago con esto? Decía ella. Tengo que quedarme callada, porque esto no lo puedo mostrar a nadie, porque quedaría en ridículo. ¿Por qué les digo esto? Porque es interesante ver la reacción humana de la persona, que ante la comunidad que ella está inserta, va a quedar en ridículo, demostrar que ella ha descubierto eso. Se revisaron 17 veces, se hicieron 17 veces las mismas pruebas, daban los mismos resultados, lleno de material biológico, hematíes y todo otro tipo de material que estaba insinuando que había ADN y que había otros materiales que son propios solamente de materiales vivos de los animales. Ahora, se siguió buscando, o en los años siguientes se siguió buscando y encontrando lo que antes no se miraba, se empezó a mirar. Y hoy día tenemos listas completas, como la que tenemos en pantalla, de tejidos blandos encontrados en diferentes animales en diferentes años, que se han ido tabulando. Y son muchos y cada vez más y más y más y más. Y llegamos a una conclusión de que todos estos tejidos simplemente no se querían ver, por una parte en un momento, y ahora que se están viendo, por supuesto están produciendo un tremendo problema a aquellos que creen solamente que las cosas han evolucionado por millones de años. Porque no es consistente con millones de años, esto es consistente solamente con miles de años. Porque como dije en un comienzo, lo material biológico no puede permanecer vigente más allá de 10.000 años. Por lo tanto tenemos ese límite. Y como vemos la lista, sigue y sigue. Y hay muchos ahí ejemplos, del mososaurio, por ejemplo, es uno de los últimos, en el año 2010. Una concha de lobster. Tenemos otro más en amber. Y también hay cantidad de diferentes partes y personas que han ido descubriendo todo esto y han ido publicando todo esto, lo cual hace un mundo fascinante. Llegando ya a un terreno más de conclusiones. La cantidad de carbono 14 y de carbono 12 en la atmósfera no ha sido siempre igual. Porque el carbono, siempre se hace la proporción carbono 14 sobre carbono 12, esa es la proporción que se usa. No ha sido siempre igual y el carbono 12 ha aumentado después del diluvio, por las razones que ya he explicado. Este aumento hace aparecer las edades más antiguas como más largas, como una wincha de medir que se estira, que mide, por cierto, equivocadamente. Y el carbono 14 aún no alcanza su equilibrio, o sea, todavía se está llenando este estanque de carbono 14, ¿no es cierto?, que es la atmósfera,
y todavía no ha llegado a su punto de equilibrio, donde lo que está entrando es igual a lo que sale. Ahora todavía está entrando más de lo que sale, y hasta que se llene. Y el uso del sistema del carbono 14 es más o menos exacto solo cuando es menos de 3.000 años. Más de 3.000 años ya se corren muchos riesgos de ajustes y la medición no es tan precisa como quisiéramos. Cualquier muestra ahora que contenga algo de carbono 14 no puede tener entonces más de 57.000 años. ¿No es cierto que concluimos, yo creo que con toda certeza, de que el carbono 14 es un gran amigo de la creación? Es un gran amigo que tenemos. Yo recuerdo cuando entré al mundo cristiano, una de mis primeras preguntas que hice, yo soy ingeniero, y una de las primeras preguntas que hice a los colegas que tenía ahí, a ver, cuénteme, ¿por qué el carbono 14 existe en muestras de cuando esto está demostrando que tiene millones de años? Era ignorante, por cierto. Y la respuesta no las encontré muy clara. Pero, ¿por qué? Porque el carbono 14 en ese tiempo se pensaba que demostraba que medía millones de años. Hoy día se sabe que muestra todo lo contrario, de que cualquier muestra que tenga carbono 14 tiene menos de 57.000 años, y eso es fantástico. La Escritura nos advierte de esto. Nos dice, detente y considera las maravillas de Dios. Detente un poco, espera un poco. No te dejes llevar por toda esa marea académica de personas que son ateas y que quieren reafirmar su posición atea y piensan de que Dios no existe y que tienen que probar de toda forma de que Dios no existe. Dios sí se ha mostrado y nos dice la de Job, detente, considera las maravillas de Dios que están allí, considéralas, revísalas de nuevo. Y esta es la invitación que te hacemos hoy día, revisa lo que el Señor dice y lo que el Señor te ha puesto por delante para que creas de que sí existe, de que con todo lo que estamos haciendo en esta serie de creación, tú vas a poder ir viendo, querido televidente, de que tenemos demostración en la geología, tenemos demostraciones en la biología, en la genética, cuando veamos el diseño inteligente, cuando veamos también por qué la Tierra es una Tierra joven, cuando veamos demostraciones de que la Biblia también da evidencias claras de que hay una sabiduría detrás, que no solamente son cosas teológicas, sino que también hay cosas prácticas que podemos irlas confirmando, que lo vamos a ver en otro programa. Todo esto nos reafirma en la fe. Y creamos, y créeme, detente. Consideras las maravillas de Dios que están allí y es cosa de verlas y querer entenderlas. Eso es el programa de hoy y nos vemos la próxima vez.